Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno ha decidido adoptar una serie de medidas para evitar que la crisis económica empeore en ese país. Veamos el informe. Vamos a ampliar esta información que nos ha entregado Adriana Cuestas y por eso establecemos contacto vía Skype con Pablo Medina. Él es profesor catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, docente e investigador de Relaciones Internacionales, Seguridad e Instituciones Públicas y Política Pública. Bienvenido a Cable Noticias, profesor. Estamos con Pablo Medina, profesor catedrático de la Universidad Católica. Creo que hemos perdido contacto con él. Vamos a intentar conectarnos con el profesor para que nos entregue detalles de lo que está sucediendo en Ecuador. Recordemos, como ya nos lo anunciaba nuestra periodista Adriana Cuestas, el gobierno ecuatoriano anunció un recorte del gasto público para enfrentar la pandemia. Justamente el presidente de ese país anunció una serie de medidas para enfrentar todas las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Volvemos con el profesor Pablo Medina, quien es catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, docente e investigador de Relaciones Internacionales, Seguridad e Instituciones Públicas y Política Pública. Bienvenido a Hoy en el Mundo, profesor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos acerca de estas medidas que ha tomado el presidente ecuatoriano Lenín Moreno. ¿Cuáles son estas medidas específicamente? Bueno, las medidas específicas que se anunciaron el día de hoy son algunas, sin embargo las más importantes probablemente son la reducción de la jornada laboral para el personal de la función ejecutiva, la reducción de 2 horas diarias de la jornada laboral, reducción de 1 sola hora diaria para todos los profesores de las escuelas públicas, colegios públicos. Y, entre otras cosas, se anunció la reducción masiva del Estado. Este es un proceso que ya lleva algunos meses, pero aparentemente se acelerará con el cierre de embajadas, misiones diplomáticas. Y quizá el anuncio más polémico, no sé si el más, porque la reducción de la jornada laboral también lo es, pero uno de los anuncios más polémicos sin duda es el nuevo mecanismo por el cual se fijarán los precios de los combustibles en el Ecuador. Tenemos que recordar que en el mes de octubre del año pasado tuvimos un estallido social aquí en Ecuador justamente porque el gobierno en ese momento pretendía retirar el subsidio que el Estado hace a los combustibles. En este caso él ha anunciado con una estrategia comunicativa confusa que se establecerá un mecanismo de bandas. En fin, lo que se presume es que habrá en alguna medida un retiro, si no completo, al menos parcial, del subsidio a los combustibles. ¿En qué consistiría este retiro de subsidio a los combustibles en una medida tan controversial allá? ¿Qué hay detrás de todo esto, de esta declaración que ha entregado Lenín? Bueno, en términos estructurales tenemos que comprender que el Ecuador se encuentra en una crisis fiscal enorme. Esta es una crisis fiscal que ya existía antes de la pandemia. Ahora, con el cierre de la economía y las medidas que se han tenido que tomar, esta crisis es aún más compleja. El Estado se encuentra en serios problemas de liquidez y está intentando mantener la liquidez de cualquier forma, a cualquier costo. Entonces, uno de los lugares de donde puede echar mano es de los subsidios. Si bien es cierto, en este momento justamente los subsidios quizá no son tan onerosos como eran hasta antes de la pandemia. Esto por 2 razones. Primero, porque la demanda ha disminuido, la demanda de combustibles me refiero, y por otra parte porque el precio del petróleo ha caído. Entonces, el presidente lo que ha anunciado esta mañana es que existirán franjas que se menciona que serán alrededor del 5 al 10% en las que puede fluctuar el precio de la gasolina. ¿Con esto qué garantiza? En este momento, dado los precios bajos del petróleo, probablemente el efecto no solo que no se sienta, sino que incluso el efecto puede ser que disminuya el precio de la gasolina. Ahora, si es que el precio del petróleo se recupera, probablemente el precio de la gasolina subirá. Aquí el presidente ha anunciado que no es que puede subir a precio de mercado, habrá unas bandas que todavía no se termina de explicar cómo serán fijadas, ni cuál será el porcentaje en el cual puede fluctuar el precio, pero seguramente esto le permitirá al gobierno dejar que el precio de la gasolina aumente hasta un cierto grado,
y disminuir el aporte que el Estado hace en términos de subsidios. Esto, por supuesto, ya ha tenido una respuesta de los sectores sociales que se manifestaron en octubre. Muchos de ellos anuncian manifestaciones pese a que todavía rige el estado de emergencia y nos encontramos en medidas de aislamiento social. Justamente quiero hablar acerca de esto que usted está mencionando, de las manifestaciones y las protestas. ¿Cómo ha tomado la ciudadanía la decisión del presidente ecuatoriano Lenín Moreno de hacer este recorte en el gasto público? ¿Se han presentado protestas o alteraciones del orden público después de esta decisión? Han existido ya protestas y movilizaciones durante la semana pasada y durante, me parece que el día de ayer, específicamente estaban orientadas a un recorte que se dio en la educación. En nuestra Constitución, en la Constitución ecuatoriana, queda claramente establecido que en estado de emergencia el presidente tiene la facultad de trasladar fondos para atender la emergencia, excepto los fondos de salud y educación. Los fondos de salud y educación están constitucionalmente protegidos, sin embargo, el presidente no anunció. Las universidades constataron la reducción de su presupuesto cuando este mes no llegó la cantidad de dinero que tenía que haber llegado. Esto, por supuesto, implicó una demanda constitucional. La Corte Constitucional ya ha dictado medidas cautelares solicitándole al gobierno que deposite los valores que tiene que depositar, pero esto ya desató un malestar estudiantil. Estudiantes salieron, han habido plantones. Todavía no ha habido un enfrentamiento con la policía o algo por el estilo. Estos plantones intentan mantener cierto nivel de responsabilidad con respecto al distanciamiento social. Ahora, con las medidas de esta mañana, hay sectores sociales mucho más amplios, como los mismos estudiantes, pero además sectores como la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que ha anunciado movilizaciones. Si es que esto llega a concretarse, el escenario es algo imprevisto, porque no sabemos qué va a pasar, qué efecto puede tener el que haya una manifestación en el contexto de una pandemia. Estas son preguntas que quedan sobre la mesa. Todavía no se concreta si hay movilizaciones a Quito. Por ahora se han anunciado plantones. Habrá que ver si es que esto escala socialmente aún más. Las personas que estaban manifestándose en la última semana portaban carteles en los que se leía "No más despidos y comida y medicina para el pueblo". Los manifestantes marcharon por las calles de Quito justamente hasta llegar hacia el Banco Central y decía: si no nos mata el coronavirus, nos va a matar el gobierno. Estas son las quejas de la ciudadanía, de la gente que ha salido a manifestarse y a protestar después de esta decisión de Lenín Moreno. También entiendo que hay, como ya lo mencionaba, una reducción en las horas de trabajo y el presidente ha dicho que el pago va a ser equivalente a lo que la gente trabaje. Es decir, la gente va a empezar a recibir menos dinero. Claro, ahí hay un problema. Yo creo que es un problema fundamental, que es el problema de confianza. El problema de confianza lo ha generado el gobierno. El gobierno ha tenido una muy mala gestión política desde lo que ocurrió en octubre del año pasado. Son eventos que, negociándolos políticamente, probablemente hubieran tenido salidas mucho menos impactantes. Todos los países en este momento están sujetos a una presión fiscal enorme, sus economías están más o menos cerradas, hay reducciones de presupuesto, pero por supuesto esto se puede hacer a través de negociaciones. Este gobierno simplemente ha tomado decisiones y son los hechos consumados los que le permiten a la ciudadanía enterarse de lo que está pasando. Esto ha generado un malestar enorme en la población, que es una población que ya venía con problemas económicos antes de la pandemia. Este proceso de desmedro de la confianza sobre el gobierno ha ido empeorando al punto en el que en este momento uno dice, bueno, le queda este año de gestión y aún así hay voces que piden que dé un paso al costado. Entonces, la situación es crítica. Y cuando hablamos específicamente sobre la última pregunta, sobre el ingreso que van a tener las personas, los servidores públicos teóricamente van a trabajar 2 horas menos y su reducción salarial será alrededor del 16%. Pero todos sabemos que los servidores públicos, sobre todo en teletrabajo,
trabajan las 8 horas. Nadie va a controlar que trabajes 2 horas menos. Se trabaja simplemente porque lo que se tiene que hacer tiene que estar hecho y punto. Entonces es un poco ficticio eso de que se puede controlar que en efecto se respete que van a trabajar 2 horas menos. Además, eso implica una reducción salarial con la que estos servidores no contaban. Entonces, todo esto se realiza entre gallos y medianoche. Es decir, teníamos una ley de apoyo humanitario que fue aprobada el fin de semana, en donde existía un capítulo entero sobre la reducción, las contribuciones voluntarias obligatorias, que los sectores del Ejecutivo iban a tener que hacer, del sector público iban a tener que hacer. Se retiró ese capítulo justamente para encontrar acuerdos políticos y que la ley pase. Se retira ese capítulo y el lunes siguiente, 48 horas después, el presidente anuncia que de todas maneras va a reducir el salario efectivamente de los servidores públicos. Entonces, es ese tipo de jugadas políticas las que van disminuyendo, destruyendo la confianza que se puede tener en el gobierno. Bien, pues es Pablo Medina, profesor catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, docente e investigador de Relaciones Internacionales, Seguridad e Instituciones Públicas y Política Pública. Gracias, profesor, por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Si quieres estar actualizado con todo lo que sucede a nivel internacional, te puedes suscribir a mi canal y puedes activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. También me puedes seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentras en Instagram, en Twitter y en Facebook como @lachilito. Los espero conectados y en un próximo informe.